preparé para esta oportunidad es este que se muestra en pantalla. Tiene los siguientes datos. Dice aquí: calcular la deflexión máxima o flecha máxima de la siguiente viga simplemente apoyada que está sometida a una carga puntual de 2.250 kilogramos, como se muestra en la figura. Bien, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Miren, de todas las deformaciones que vamos a calcular, siempre la que es más importante va a ser la máxima. Y esto es porque finalmente la máxima es la que se va a comparar, por poner un ejemplo, con lo que el reglamento especifica. Y entonces acá la lógica del razonamiento es la siguiente: si la deformación máxima cumple o está por debajo del límite permitido de la deformación máxima permisible, es decir, cumple con los reglamentarios, significa que cualquier otra deformación que sea menor que la máxima, pues con mucho más razón va a estar cumpliendo, ¿no? O en algún momento dado, si esa deformación máxima rebasa el límite permitido por el reglamento, no importa que otras deformaciones menores sí cumplan, con que la máxima no cumpla es suficiente. De tal manera que siempre en los ejercicios que vamos a resolver, a pesar de que vamos a estar potencialmente en posición de calcular la deformación en el punto que deseemos, la única que es de importancia y la única que yo les voy a pedir que calculen será la deflexión máxima siempre. Eso es por un lado. Y por otro lado, en el argot ingenieril, en el argot técnico, se le suele llamar muchas veces, no sé exactamente por qué razones, a la deflexión máxima como flecha máxima. Es decir, se suele asociar una deflexión con una flecha, ¿no? Finalmente, cuando ustedes escuchen una flecha máxima, desde el punto de vista estructural, se va a estar refiriendo seguramente esa persona o el autor que hayan consultado a este tipo de fenómenos, a la deflexión que ocurre por efecto de las cargas a las cuales se está siendo impuesta una viga, es decir, este tipo de deformación. A esto se le llama deflexión. ¿Sí queda entendido hasta ahí? Sí. Voy a regresar a la ecuación de la doble diferencial de la curva de deflexión. Bien, aquí para poder llegar a un resultado fidedigno debemos conocer tres cosas: la ecuación de momentos, debemos conocer el momento de inercia, que depende de la sección transversal, una propiedad netamente geométrica, y el módulo elástico, que depende del tipo de material. Como el momento de inercia ya es un tema visto, y el módulo elástico es un tema que van a analizar ustedes hasta que vean estructuras de acero, no voy a invertir mucho tiempo en esas situaciones, así que eso siempre los voy a dar yo como datos, para que ustedes los tengan presentes. Entonces, son los datos que siguen a continuación. Considere que la viga es una IPS, es decir, una viga pues, de las normales, IPS de 8 pulgadas por 27.4 kilogramos sobre metro, así es como se leería, ¿no? Para este tipo de perfil estructural, el momento de inercia que da la tabla del fabricante es igual a 2.394.50 centímetros a la cuarta. Ese es un dato que uno puede consultar en cualquier tipo de tabla de los fabricantes que se dedican o distribuidores de perfiles estructurales. Ese es un dato que yo siempre se los voy a dar en los ejercicios para que no tengan cuidado al respecto. Ahorita solamente se los menciono. Y dice aquí de acero estructural A36, para el acero su módulo elástico es igual a 2.039.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es una cantidad conocida y que en su defecto, cuando se desconoce, se puede consultar en cualquier libro de mecánica de materiales o resistencia de materiales, o en su defecto, pues apelar a internet para poderlo investigar. Pero también es un dato conocido y que en su momento yo también se los voy a estar proporcionando a ustedes. Bueno, y este es el contexto entonces del ejercicio. Tenemos esta viga, una viga simplemente apoyada, con una carga de 2.500 a 3 metros a partir del origen, y la viga, por cierto, tiene una longitud de 7 metros con apoyos en los extremos.
Y aquí viene entonces de qué está hecha de acero y qué tipo de perfil es, y consecuentemente su momento de inercia. Bueno, comencemos con la solución de este ejercicio. Déjenme estar tapando algunas cosas aquí, para de alguna manera conforme voy avanzando pues ir descubriendo sus valores. Bueno, listo. Lo primero que yo sugiero que se tenga que realizar antes de enfrascarnos en el cálculo de la deflexión es calcular el factor de rigidez EI. Es decir, investigar a qué es igual el valor combinado de multiplicar esas dos cantidades. Esas dos cantidades, por cierto, yo las estoy proporcionando acá arriba como datos. Es este de aquí, el I, y este de acá es el E, respectivamente módulo elástico y momento de inercia. Entonces, sencillamente lo que hay que hacer es multiplicar ambas cantidades. Entonces, más que ser este paso, yo le llamo un paso preliminar, así que no lo estoy numerando. Es lo que tendríamos que hacer como antecedente para no hacerlo posteriormente. Incluso lo podemos hacer hasta el final y no había ningún inconveniente. Por eso no lo estoy incrustando dentro de la secuencia de pasos para el cálculo de la deflexión. Entonces hay que calcular este EI y sencillamente hay que sustituir los valores que me están dando aquí en el ejercicio. ¿Cuáles son? Pues que el E es igual a 2.039.000 y que el I es igual a 2.394.50 centímetros a la cuarta. Entonces hacemos la multiplicación. E, 2.039.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y por I, que es igual a 2.394.50 centímetros a la cuarta para este caso en particular. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es multiplicarlos en su calculadora y el resultado de esa multiplicación lo van a dividir entre 10.000. ¿Por qué razón? Porque si no lo dividen entre 10.000, el resultado que van a obtener acá va a ser kilogramo centímetro cuadrado. Y la forma en que lo vamos a manejar nosotros es en kilogramo metro cuadrado. Eso significa entonces que de aquí, entre 10.000, es un factor de conversión para que nos dé directamente en las unidades que deseamos. ¿Siempre va a ser entre 10.000? Sí, siempre. Entonces los únicos valores, o el único valor que va a estar cambiando va a ser si tratándose de una viga de acero. Tenemos que tomar en cuenta el momento de inercia particular del perfil que estamos usando. De aquí es una cantidad invariable para las estructuras de acero y este factor de conversión siempre va a ser 10.000 para que entonces nos dé el resultado en kilogramo metro cuadrado. Entonces aquí sencillamente, reitero, hay que multiplicar esta cantidad por esta de acá y dividirlo entre 10.000 y les va a dar este resultado en su calculadora. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. De acuerdo, muy bien. Bueno, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Las reacciones que tenemos aquí en la viga. ¿Cuáles son? Estas que estoy indicando. Va a haber una reacción en cada uno de los apoyos. Bueno, entonces, estoy haciendo anotaciones, ¿eh? Bien, ¿recuerdan cómo se calculan las reacciones? Bueno, se los voy a recordar un poco. El cálculo de reacciones involucra aplicar las ecuaciones de equilibrio de la estática. Son 3 las ecuaciones: suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. En el caso de suma de fuerzas en X, aquí no sería factible usarlo sencillamente porque no tengo ninguna fuerza horizontal ni inclinada.
Y eso siempre va a ocurrir. Nosotros solamente en este curso vamos a estar manejando en esta unidad de cargas verticales. Luego entonces ni siquiera estoy poniendo la reacción horizontal aquí en la articulación, porque va a ser igual a 0 bajo el entendido de que no tenemos ninguna carga horizontal. Eso significa entonces que para nosotros esa ecuación de suma de fuerzas en X, pues no la vamos a usar. Sencillamente porque no tendría ningún caso. Entonces las dos ecuaciones de equilibrio que nos restan son suma de fuerzas en Y y suma de momentos. No puedo usar suma de fuerzas en Y bajo el entendido de que tengo dos fuerzas desconocidas, tanto AY como BY. Entonces voy a tener una ecuación, dos fuerzas desconocidas, no voy a llegar a ningún tipo de resultado. Luego entonces lo que procede aquí es hacer una suma de momentos. Yo les preguntaría, ¿en dónde hay que hacer la suma de momentos? En cualquiera de los dos lados, si no me equivoco, profe. Sí, así es, hay que hacerlo en cualquiera de los dos apoyos. Eso siempre va a aplicar. Entonces, ¿en dónde hay que hacer suma de momentos? En cualquiera de los dos apoyos. ¿En cuál? En el que ustedes deseen. En este caso, lo podemos hacer en A y lo podemos hacer en B. Yo decidí hacerlo en A en este ejemplo, entonces planteo la ecuación que voy a usar, suma de momentos en A igual a 0, y en el sentido horario es positivo. Bien, entonces eso significa que A lo voy a tomar como punto pivote. Y a partir de ahí vamos a hacer el recorrido de izquierda a derecha con todas las fuerzas que hay en la viga para poder investigar entonces el valor de la reacción. Bien, la primera fuerza que tenemos es AY. Yo preguntaría, ¿AY ocasiona un momento respecto al apoyo A? No, no ocasiona. No, No ocasiona, muy bien. ¿Por qué razón no ocasiona? Porque Porque sería cero. más distancia y no hay distancia. De acuerdo, muy bien. Acá recordar que un momento es fuerza por distancia. Y en este caso, AY con respecto al apoyo A, no lo separa ninguna distancia. Luego entonces su distancia es 0, por lo tanto su momento es 0. O lo que es lo mismo, no ocasiona un giro debido a que AY está aplicado directamente sobre el punto pivote. Bueno, entonces esa no ocasiona un giro. Después entonces, ¿cuál fuerza seguiría? 2250. 2250, efectivamente. 2250. ¿Ocasiona un giro respecto al apoyo A? Sí, positivo. Sí, y es positivo, como bien dice su compañero Gandhi. Bueno, entonces es positivo. Siempre hay que iniciar poniéndole el signo. En este caso, al ser positivo, pues ni siquiera lo vamos a poner. Y ese sería el valor de la fuerza. ¿Por qué distancia hay que multiplicarlo? por Por 3. 3. Así es. Entonces, el primer término de esa ecuación de suma de momentos sería 2250 positivo por 3 metros. Bien, ya terminamos con esa fuerza. ¿Cuál es la que sigue? Belle. Belle, sí, muy bien. Ocasiona un giro y si es así, ¿de qué signo? Negativo. Negativo. ¿Y por qué distancia hay que multiplicarlo? 7. 7, efectivamente, porque es la distancia que tenemos desde donde está el punto pivote hasta donde está el apoyo B. Entonces, el segundo término de esa ecuación de suma de momentos, de esa ecuación de equilibrio, sería entonces menos BY por 7. Y como son todas las fuerzas, pues ahí se terminaría entonces el planteamiento de esa ecuación de equilibrio, tal como aparece aquí. 2250 por 3 metros, como bien me indicaron, positivo, y menos BY por 7. Despejando para BY, el 2250 por este 3 lo multiplicamos, de este lado da positivo y lo vamos a pasar negativo, y el menos junto con el 7 que están multiplicando al BY lo vamos a pasar dividiendo para que BY quede positivo, así como lo muestro aquí. Entonces el resultado de esta multiplicación da menos 6750 y entre menos 7. Menos entre menos va a dar más. Y obtuvimos que
Aquí me equivoqué, ¿eh? Aquí no es AY, aquí es BY. Que BY es igual a 964.29. Pues escribimos su valor. Muy bien. Ya obtuvimos entonces el valor de BY. Ahora hace falta calcular AY. ¿Cómo calculamos AY? Momentos en Y. ¿Momentos en qué, perdón? Sería fuerzas en Suma de Y, ¿no? fuerzas en Y. Sí, así es. Entonces, lo podemos calcular. Una alternativa sería suma de fuerzas en Y. O bien otra alternativa sería suma de momentos en B para calcular AY. Así es como funcionaría. En este caso, yo siempre opto por la alternativa más sencilla y para mí la más sencilla siempre va a ser sumar fuerzas antes que sumar momentos. Bueno, entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba van a ser positivas. Hagamos el recorrido de izquierda a derecha. La primera fuerza que tenemos, si es una fuerza desconocida, es AY, que va hacia arriba, entonces sería más AY. Después, siguiendo el recorrido de la viga, tenemos esta carga de 2250, que como va hacia abajo va a ser menos 2250. Y al final tenemos esta reacción que acabamos de calcular, que va hacia arriba, entonces más 964.29. Y así es como quedaría planteada la ecuación. Entonces, AY, que va hacia arriba, menos 2250, esta carga, más 964.29, según vemos aquí. Entonces, aquí estoy tomando los valores. Este de aquí, este de acá, el 2250. Y finalmente, este valor de la reacción que calculamos anteriormente aquí. Y son todas las fuerzas involucradas. Se hace la suma algebraica de las dos cantidades, menos 2250, más 964.29, va a dar una cantidad negativa que al pasarlo del otro lado de la igualdad pasa positivo. En este caso va a ser igual a 1285.71. Kilogramos. Y de esa forma entonces ya calculamos las dos reacciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue, ahora, si observan esta viga está con los mismos datos con las vigas que ustedes hicieron de tarea, que por cierto no las he revisado, pero las voy a revisar en su momento. Es decir, ya tenemos las cargas y ya tenemos las reacciones. Tenemos las cargas y las reacciones. La carga y las reacciones. ¿Qué hicieron ustedes con estos ejercicios que yo les pedí que hicieran? Hicimos la ecuación de momento. Ecuación de momento. Así es, hicieron la ecuación de momentos. Entonces, ¿qué piensan que vamos a hacer a continuación ya que calculamos las reacciones? Hay que obtener la ecuación de momentos. Así es, ya que calculamos las reacciones de la viga, lo que sigue dentro de la secuencia de pasos es escribir la ecuación de momento. Y ese es el paso número 2 que aquí estoy enunciando. Vamos a hacer la ecuación de momentos. A escribirla. Vamos a escribirla acá arriba. Voy a escribirla aquí. Entonces, siempre que escribamos una ecuación de momentos, debemos comenzar dándola de alta, es decir, como mx. Bien, mx. Vamos haciendo el recorrido una vez más de todas las cargas de izquierda a derecha. ¿Cuál es la primera carga que tenemos? O la primera fuerza.
1265.71. Muy bien, entonces tenemos que escribir su ecuación de momentos, pues van a las fórmulas que les compartí. Y entonces estamos, que es una carga puntual, y estamos en estas dos situaciones. ¿En cuál caso estamos? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. En el primero, muy bien. Es aquí como la carga va hacia abajo, dice que la fórmula es menos px. Para nosotros va hacia arriba, pues va a ser positiva. En ese sentido, ¿cómo quedaría el primer término debido a esta carga para la ecuación de momentos que nos interesa? $1285.71x. Así es. Entonces, con esa expresión ya terminamos con esta primer carga. Bien. Siguiendo nuestro recorrido de izquierda a derecha, ¿cuál sería la siguiente carga que tenemos? 2250. Muy bien, sigue siendo una carga puntual y ahora vamos a aplicar la fórmula 1 o la fórmula 2. La 2. La 2. La 2, muy bien. En su condición de que no esté en el origen de la viga. Ahora esta carga si va hacia abajo, pues va a tener un signo menos. ¿Y cómo quedaría la ecuación de momentos para esa segunda carga? Menos 2250x. Voy a poner aquí la pantalla para recordar. Entonces estamos ahora en el caso 2. Efectivamente son 2250, pero no es por x. ¿Qué tenemos que poner entonces? Aquí dice x menos a. Para nuestro caso, ¿cómo quedaría? Entonces sería menos X menos 3. Menos 3. Así es. En este caso tendría que ser con paréntesis angulares. Yo aquí lo estoy poniendo con paréntesis normales porque la edición en PDF no me permite más. Bueno, entonces ya terminamos de esa manera con esta segunda carga. ¿Qué sigue a continuación? Así ya queda, ¿no? Hasta ahí queda, efectivamente. A pesar de que al final tenemos la reacción en el apoyo B, en su condición de haber quedado al final de la viga, esta no se va a escribir. Y esto sería entonces toda la ecuación de momentos. Voy a recorrerla para acá para compararla y para ver que efectivamente obtuvimos el resultado adecuado. Miren, mx igual a 1285.71x menos 2250 x menos 3. Bien, ¿hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Todo bien. Vamos bien. Todo bien, muy bien. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues primero hicimos el cálculo preliminar para saber el valor de ley que vamos a aplicar hasta el final, ya que hayamos calculado la expresión con la cual calcular la deflexión. Después entonces, a partir de esta vía que tenemos que calcular las reacciones y una vez calculadas las reacciones, escribimos la ecuación de momentos. Y hasta ahí vamos. Ahora bien, ¿qué es lo que continúa? Pues lo que sigue es efectuar lo que le da nombre a este método. Vamos a efectuar la doble integración. ¿Sobre qué vamos a efectuar la doble integración? Voy a recordar la fórmula de la ecuación diferencial de la curva de deflexión, que es esta. Y miren, ya tenemos el EI, ya planteamos la ecuación de momentos. Bien, ahora lo que hay que hacer es efectuar la doble integración sobre este operador matemático y hacer la consecuente integración del otro lado de la igualdad. Es decir, si hacemos la integración de un lado, lo tenemos que hacer de los dos lados de la igualdad. Ahora bien, eso significa que vamos a estar trabajando en las integraciones sobre la expresión de la ecuación de momentos, es decir, sobre la mx que obtuvimos. Para que este i no nos esté estorbando, lo que se acostumbra a hacer es quitarlo de este lado y pasarlo del otro lado de la igualdad. De tal manera que este i que está dividiendo aquí al m va a pasar del otro lado de la igualdad, multiplicando al d cuadrada y entre dx al cuadrado. De tal manera que esta expresión se convertiría más o menos en la siguiente igualdad. Vamos a tener el i multiplicando al d cuadrada y entre el dx al cuadrado
y lo vamos a igualar entonces a m. Así es como lo vamos a manejar, pero realmente es la misma expresión, sencillamente que leí. Reitero, lo vamos a pasar al primer miembro de la igualdad, multiplicando en su condición de que acá estaba dividiendo. Entonces, así es como lo vamos a manejar. ¿Sí queda entendido? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es igualar el ley d cuadrada y entre dx al cuadrado con la expresión de momentos que acabamos de obtener. Y es lo que tenemos que hacer entonces aquí, en este primer paso. Miren, el ley d cuadrada y entre dx al cuadrado lo igualamos a la ecuación de momentos, que es esta expresión que obtuvimos acá arriba en el paso anterior. Este es el mismo que este de acá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este operador matemático jamás va a cambiar. Ustedes úsenlo siempre de esta manera. Lo único que va a estar cambiando es la ecuación de momentos en función de la viga que estemos analizando. Eso es lo que va a estar cambiando. Bueno, entonces tenemos que efectuar la primera integración. Cuando realicemos la integración en el primer miembro de la igualdad, este operador matemático, el d cuadrada y entre dx al cuadrado, se va a convertir en lo que les mencioné muy al inicio de la clase. Se va a convertir en dy sobre dx. Entonces, esto se va a convertir en i d cuadrada y entre dx al cuadrado en i por dy entre dx. Siempre va a ser así. Así que una vez más, este operador matemático no lo cambien. Esto ya indica que estamos haciendo de aquí de la primera ecuación hacia la segunda, que ya estamos efectuando la integración. Bien, pero en el segundo miembro de la igualdad sí tenemos que efectuar esta integración. Ya más o menos hicieron algunos ejercicios de integración. ¿Cómo quedaría la integración de esta expresión algebraica? Los escucho. ¿A qué es igual la integración de esa expresión algebraica? Quedaría como 1285.71 al cuadrado. X al cuadrado. Y menos 2250. ¿No es entre dos, maestro? Sí, así es entre 2. Entonces, aquí, que no se les olvide. Entre 2. Vamos a dividir entre 2. Recuerden que el exponente también pasa como cociente. Y ahora sí, seguiría el menos 2250. ¿Qué más? Igual se abre el paréntesis. X menos 3 al cuadrado. Entre 2. Sí, ¿y qué más? Más C. Más C, efectivamente. Más C. Entonces, así quedaría esta primera integración. 1285.71 x al cuadrado entre 2 menos 2250 x menos 3 al cuadrado entre 2 más c. Pero como estamos efectuando la primera integración y por cada integración vamos a generar una constante de integración, a esta no solamente le vamos a llamar c, le vamos a llamar c1 para referenciarla, que es la constante de integración que resultó de la primera integración que realizamos. Ese sería el único cambio. Acá lo otro es que estas operaciones ya las podemos ir haciendo. Por ejemplo, 1285.71 entre 2, yo ya hice la operación directa. Entonces les da 642.86 x al cuadrado. Y luego después menos 2250 entre 2, pues es 1125 x menos 3 al cuadrado. Y así es como ya lo estoy enunciando yo, con paréntesis angular, desde luego. Y finalmente más el C1. Más el C1. Entonces lo que yo hice aquí fue sencillamente desarrollar ya las operaciones para no escribirlo en una segunda línea. ¿Sí queda entendido? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces de aquí a acá hicimos la primera integración y se generó una constante de integración C1. Y aquí
de lo que dictó su compañero, pues sencillamente es hacer las operaciones y este es el resultado final simplificado. Bien, ahora tenemos que hacer una segunda integración. Cuando estemos haciendo la integración sobre esta parte, este operador matemático de y entre dx se va a convertir en y, como se los especifico en el apunte preliminar. Entonces, el dy sobre dx se va a convertir en y. Por cierto, y antes de continuar, esta ecuación que obtuvimos por efecto de la primera integración, que se llama dy entre dx, es la ecuación de la deformación angular. Eso es lo que acabamos de obtener. Entonces no hay que perder de vista que esta ecuación se llama ecuación de la deformación angular. Y eso es porque más adelante esta ecuación la vamos a requerir en algún paso en particular. Entonces, esta era la ecuación de momentos, la que está como d cuadrada y entre dx al cuadrado, la que está de y entre dx es la ecuación de la deformación angular. Y reitero, cuando ya estemos haciendo la integración sobre este operador matemático, dy entre dx se va a convertir en y. Entonces, este primer miembro de la igualdad, que aquí aparece como EI de y entre dx, acá va a aparecer como EI y. Y eso da la indicación de que estamos haciendo ya la segunda integración, o la integración de aquí hacia acá. Entonces, bajo el mismo esquema, tenemos que realizar la integración de esta expresión y el resultado ponerlo acá abajo. Una vez más, quiero que me ayuden y me digan cómo quedaría la integración de esta ecuación. Y únicamente vean esta ecuación, no vean esta o esta otra. Vean esta, ¿cómo queda la integración de esta ecuación? $642.86 x cúbica Sí, así es. entre ¿Qué 3 más? Muy bien. menos 1125 se abre paréntesis, x menos 3 se cierra paréntesis cúbico entre 3 más C1 y se le agrega otra C. Así es. Pues otra C. En este caso, la segunda C pues va a ser C2. Ahora bien, miren, antes de continuar, así como lo editó su compañero está casi perfecto. ¿Qué es lo que le hace falta para ser perfecto? No sé si lo alcancen a visualizar, pero esta C ya se convirtió en una constante. Entonces, si vemos las fórmulas de integración, que las tengo... Aquí están. Esa C1 para esta ecuación, esta que aparece aquí, ya toma el lugar o la posición de esta A. Funciona como si fuera esta A. Y para hacer la integración de esta A, lo único que tuvimos que hacer, además de añadirle el C1, fue ponerle una X. Eso significa que cuando estemos haciendo la integración del C1, va a pasar acá abajo como C1X. No sé si lo entiendan, si lo hayan comprendido, del por qué le añado la X. Sí. Muy bien, entonces eso es porque C1 ya se convirtió en esa A. Entonces, cuando estemos integrando el C1, pues tenemos que hacerle caso a la fórmula 1, añadirle su X. ¿Eso siempre va a ocurrir? Sí, siempre va a ocurrir. Yo aquí en la expresión ya hice las operaciones, entonces 642.86 entre 3 da 214.29 y X al cubo. Y luego menos, 1125 entre 3 da 375 y X menos 3 al cubo. Luego más C1X y más C2. Y de esa forma entonces tenemos la segunda integración. Esta segunda integración o la ecuación que obtenemos de la segunda integración, por otro lado, es la ecuación de la deflexión. Es la ecuación que vamos a usar para cuando estemos calculando la deflexión máxima. Y en su momento la que vamos a usar en las condiciones de frontera en el caso de los apoyos simples y los apoyos articulados. Entonces, este es el resultado final que se obtiene. Y de esa forma, entonces, ya hicimos las dos integraciones. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? Todo bien, profe, muy bien.
Vamos bien, profe. De acuerdo. Bueno, entonces, en estas ecuaciones que acabamos de generar por efecto de las integraciones, se generaron dos constantes de integración en la ecuación final de la segunda integración, C1 y C2. Luego entonces, para que estas ecuaciones sean viables y las pueda usar, antes debemos investigar a qué es igual C1 y a qué es igual C2. Para poderlas investigar, tenemos que realizar lo que les mencioné muy al inicio de la clase. Tenemos que establecer las condiciones de frontera. Entonces, este es para el apoyo simple, este es para el apoyo articulado y este de aquí es para el empotramiento. Como tenemos dos constantes de integración, C1 y C2, debemos plantear dos condiciones de frontera para poder entonces investigar cada una de ellas. Si tuviéramos tres incógnitas, supongamos C1, C2, C3, tendría que plantear tres condiciones de frontera. Si tuviera 20 incógnitas desde C1 hasta C20, tendría que plantear 20 condiciones de frontera porque tendría 20 incógnitas. Así es más o menos cómo funciona. En el caso que nos ocupa son solamente dos incógnitas, C1 y C2, debo plantear entonces dos condiciones de frontera. Entonces regresemos al dibujo original. Pero antes déjenme aquí ir poniendo. Esto para ir tapando los resultados y dar pauta a la explicación. Bueno, listo. Condiciones de frontera. Entonces, las condiciones de frontera siempre van a ser en los apoyos. Veamos el dibujo original de lo que estamos resolviendo. Es este. Entonces, tenemos dos apoyos, el apoyo A y el apoyo B. El apoyo A y el apoyo B. Mi sugerencia es que siempre vayan en orden. Es decir, primero A y luego B, en el sentido de izquierda a derecha. Pero si lo hacen al revés, tampoco hay ningún inconveniente. Solamente es una sugerencia. Entonces, vamos a comenzar con el apoyo A. ¿Qué es lo que tenemos que especificar, especificar del apoyo A? Como condición de frontera, lo voy a escribir aquí en esta parte. Apoyo A. Son dos cosas las que tenemos que especificar. ¿En qué coordenada X está posicionado, ese apoyo? Es decir, ¿en qué coordenada X? ¿Y a qué es igual la deflexión para ese tipo de apoyo? Ahora bien, ¿A qué tipo de apoyo es? ¿Simple o articulado? Articulado. Articulado, muy bien. Entonces veamos la condición de frontera del apoyo articulado. Es esta, de acá. ¿Qué dice acerca de la Y? ¿A qué va a ser igual Y para un apoyo articulado? ¿A 0? A 0, muy bien. Entonces, el valor de Y, pues ya lo poseemos, ¿no? Y va a ser igual a 0, según estamos viendo ahí. Ahora bien, lo otro es investigar en qué coordenada X queda el apoyo A. Siempre las vigas hay que suponerlas que forman parte de un sistema coordenado X, Y. X y Y. Y en donde se intersectan, siempre va a ser en el origen y va a ser el origen de coordenadas. Entonces la pregunta es, aquí, a partir del origen de la viga, ¿en qué coordenada X está el apoyo A? ¿En qué coordenada X está el apoyo A? ¿Sería 0 también? En 0, efectivamente. Aquí el apoyo A queda en 0 y su Y es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque es un apoyo articulado. Y esta sería la condición de frontera para el apoyo A. Voy a adelantarme un poco a lo que es el apoyo B. Vamos a plantear la condición de frontera del apoyo B. La voy a poner aquí abajo. Apoyo B. Una vez más, tengo que especificar en qué coordenada X está el apoyo B. ¿En qué coordenada X queda el apoyo B? ¿Quedaría en 7? 7, efectivamente. Porque quedó al final de la viga y la viga mide 7 metros. Y aquí sería igual su deformación, su deflexión, perdón.
es un apoyo simple. Este es el apoyo simple. ¿A qué es igual su deflexión para el apoyo simple? Sería 0. 0. A Sería cero, muy 0. bien. Así es. Entonces, para el apoyo B, esta sería su condición de frontera. Entonces, apoyo B, que quede en X igual a 0, su deflexión es igual a 0. Entonces, aquí están planteadas las dos condiciones de frontera. Y es lo que estoy anotando acá abajo en la primera línea. Miren, apoyo A, X igual a 0, Y igual a 0, tal como lo habíamos establecido acá nosotros. Entonces coincide cabalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tomar la ecuación de la deflexión, es decir, la última que calculamos. Voy a quitar esto para que no estorbe. Bueno, hay que tomar esta ecuación. ¿Qué hay que hacer con esa ecuación? Vamos a sustituir los valores tanto de X como de Y. Entonces, en donde aparezca Y, pues ponemos el valor Y que estamos especificando, que es este de aquí. Y en donde aparezca X, pues vamos a sustituir el valor de X que tenemos acá. De tal manera que tenemos aquí Y que multiplica a Y. ¿Y a qué es igual Y? A 0. A 0, ¿no? Entonces, así es. Entonces, este valor Y0 es este que aquí aparece. Porque aquí es en donde está el valor Y en la ecuación original. Entonces, solamente hay que sustituir. Y luego igual a 214.29 X al cubo. ¿A qué es igual X para el apoyo A? A 0. A 0. A 0, exactamente. Entonces, solamente sustituir. Entonces, va a ser 214.29. Y dice aquí X al cubo, es decir, 0 al cubo. Después, menos 375. Y luego aquí aparece X menos esta cantidad y al cubo. X, ¿qué valor le tengo que poner? Cero. 0 también, exactamente. Solamente hay que poner el valor de X. Y X para esta condición es 0. Entonces quedaría X, paréntesis angular, 0 menos 3 al cubo. Lo que sigue, más C1 por X, es decir, más C1 por 0, porque X es 0. Y finalmente, más C2. Más C2. Ahora bien, si multiplico EI, independientemente del valor que tengamos, que era 488.238.55 por 0, ¿a qué es igual? A 0. 0. A 0, efectivamente, porque cualquier cantidad que multiplica 0, pues sigue siendo 0. Así sean 5 millones de millones, pues sigue siendo 0 si multiplica por el 0. Bueno, entonces aquí lo tenemos. EI, que multiplica Y, es igual a 0. Veamos esta segunda parte de la ecuación. 0, que lo elevo al cubo, ¿a qué va a ser igual? Pues a 0. Y este 0, si multiplica el 214.29, ¿a qué va a ser igual? A 0. 0. Muy bien. Y luego menos 375 menos este 0 menos 3 al cubo. Adentro de este paréntesis angular, ¿qué cantidad me va a dar? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Y qué sucede cuando nos da un valor negativo adentro del paréntesis angular? Elimina. Se elimina o es igual a 0. Entonces, siempre que me dé adentro del paréntesis angular una cantidad negativa, no se evalúa. En ese sentido, su pregunta, Gandhi, apenas la vi hoy en la mañana respecto a esa situación. Decía usted, me da negativo, pero si lo elevo al cuadrado me va a dar positivo. No importa, si le dio negativo no tiene que elevarlo a ninguna potencia. El solo hecho de que dé negativo adentro del paréntesis angular ya anula esa función. ¿Sí queda claro? Muy bien, sí, profe. Gracias. De nada. Entonces, se elimina. O lo que es lo mismo, esta también da igual a 0. Muy bien, seguimos con C1. C1, cuyo valor desconocemos, al multiplicarse por 0, ¿a qué es igual?
A 0. 0 también, entonces esta también es igual a 0. Entonces fue 0, esta también fue 0 y esta inicial también fue 0. ¿Qué es lo único que nos queda? Pues C2. Por lo tanto, entonces como nada más nos queda C2 en este lado de la igualdad, la conclusión es que C2 es igual al 0 que me da de esta multiplicación. Entonces ya investigamos el valor de C2 y C2 para esta viga es igual a 0. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. De acuerdo, muy bien. Entonces, ahora vayamos con la condición de frontera del apoyo B. Esa nos va a servir entonces para calcular el valor de C1, que es la otra constante de integración que nos hace falta investigar. Según lo que habíamos anotado preliminarmente, esta es la condición de frontera. Veamos a ver si coincide. Miren, sí. X igual a 7, Y igual a 0. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que sustituir ahora estos nuevos valores de esta segunda condición de frontera en esta ecuación de la deflexión. Bien, entonces una vez más vamos a tener Y que multiplica a Y, y Y es igual a 0. Aquí lo tenemos. Es este valor de Y que aquí tenemos. Este de aquí. Y que multiplica y Y en esta segunda condición, reitero, es igual a 0. Después tenemos 214.29 por X al cubo. ¿Qué valor de X le tengo que asignar? El 7. El 7. Entonces, ahora todas las X van a ser igual a 7. Entonces, por eso estoy poniendo ahora 214.29. Acá dice por X al cubo. Y X es igual a 7, pues 7 al cubo. Luego menos 375. Que multiplica a X menos 3. En este caso, X es igual a 7. Entonces, ese es el valor que actualizamos. 7 menos 3 al cubo. Porque así dice la ecuación. Y después aparece más C1 que multiplica a X. Y X es igual a 7. Entonces sería C1X. C1 por 7. Si observan aquí ya no estoy poniendo el valor de C2. ¿Por qué creen que ya no estoy poniendo C2? Porque sabemos que C2 es igual a 0, ¿no? Efectivamente, como C2 fue 0, ya no es necesario ponerlo. Si aquí lo pongo, sencillamente me va a estar estorbando en las operaciones y a lo mejor hasta nos va a confundir. Entonces, como C2 fue igual a 0, pues ya no hay que ponerlo porque su valor es 0. Lo que hacemos a continuación es hacer la evaluación. Entonces, Y que multiplica a 0, pues es igual a 0. Igual a 214.29 por 7 al cubo. Menos 375 por 7 menos 3 al cubo. Hice toda esta operación junta. Entonces, el resultado que me da de todo esto es 49.501.47. Y luego dice aquí más C1 por 7. Yo aquí lo único que hago es expresarlo en términos algebraicos, es decir, cambiar el orden, poner primero el coeficiente y después la variable. Entonces, más C1X, yo nomás lo cambio, más 7C1. Pero lo pude haber dejado igual y no pasa nada. A partir de ahí, entonces, lo que hacemos es despejar el valor de C1. El 49.501.47 que está sumando, pues pasa restando. Y el más 7 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos entre más, menos. Y el cociente es igual a menos 7.071.64. De esa manera, entonces, ya investigué los dos valores, tanto de C1 como de C2, que eran las dos constantes de integración que se habían generado por efecto de la doble integración. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. Entonces, haciendo una recapitulación, calculamos reacciones. A partir de las reacciones escribimos la ecuación de momentos. Con la ecuación de momentos la integramos dos veces. Como la integramos dos veces, nos genera dos constantes de integración cuyos valores es necesario saber.
y para conocerlos aplicamos las condiciones de frontera y es en el paso en el que vamos, las condiciones de frontera. Bien, les decía yo también al inicio de la explicación de este ejemplo que la deformación que realmente nos interesa es la deformación máxima. La deformación máxima. En este caso, lo que tenemos que visualizar es en qué lugar queda la deformación máxima. Regresando a este esquema, hay diversas deformaciones a lo largo de la viga. Comenzamos con una deformación igual a 0 en el apoyo, porque hay un apoyo, y a partir de ahí comienzan a aparecer o a manifestarse deflexiones, que conforme me voy alejando del apoyo, se incrementan. Hasta llegar a una deflexión máxima en algún punto de la viga. Y a partir de esa deflexión máxima, y conforme comienzo a acercarme al apoyo B, una vez más comienzan a disminuir los valores de esas deformaciones. Hasta que llegado el punto cuando abordamos al apoyo B, la deformación una vez más, la deflexión es igual a 0. Entonces comenzamos con una deflexión igual a 0 en el apoyo A. Reitero, conforme vamos avanzando comienza a incrementarse o a tomar algún valor esa deflexión hasta llegar a un valor máximo y a partir de ahí comienzan a disminuir los valores hasta una vez más llegar a una deflexión 0 en el siguiente apoyo. Entonces, de todas estas deformaciones que fui marcando, la que interesa es la máxima de todas. La pregunta es, y no tomen como referencia este esquema, este esquema es un esquema ilustrativo. La pregunta es, ¿en qué lugar de esta viga que estamos analizando está la deflexión máxima? ¿Qué opinan? Yo creo que... Donde se encuentra la carga puntual. ¿no? Muy bien, su compañero que acaba de participar dice que él opina que la deformación máxima queda en este punto, en donde se está aplicando la carga puntual. ¿Están de acuerdo con él? Sí. Bueno, realmente si así fuera el cálculo de deformaciones, no tendría mucho objeto la cuestión del análisis de la ingeniería, pues serían cuestiones muy básicas, muy sencillas. Lo cierto es que no necesariamente queda ahí la deformación. Posiblemente esté rondando por ese lugar, pero no queda ahí exactamente. Entonces, cuando no podemos precisar con justeza en dónde queda la deformación máxima, si me preguntan a mí, yo tampoco lo pudiera precisar exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer para romper especulaciones es hacer el cálculo correspondiente, indagar a través de un cálculo, de un análisis, en dónde queda el lugar de la deformación máxima. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el siguiente paso. Una vez que ya completamos estas ecuaciones, porque estas ecuaciones ya quedaron operativas al momento en que calculamos los valores de C1 y de C2. Entonces ya estamos en posición de usarlas en donde deseemos y calcular las deformaciones en la posición X que deseemos. Sin embargo, solamente vamos a calcular la máxima. Como no sabemos en dónde queda la máxima, esa es la razón del siguiente paso y así es como se llama. Lugar de flecha máxima o lugar de deflexión máxima. Entonces, en este paso vamos a indagar en dónde queda esa deflexión máxima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escribo aquí lo siguiente. Se debe elegir un posible intervalo en el que se perciba que se encuentra la deflexión máxima. Eso significa que esta viga que estamos analizando la tengo que descomponer en intervalos. En este caso, esta viga se compone de dos intervalos, demarcados por las distancias que hay entre apoyos a cargas y en donde quedan algún tipo de discontinuidad en las mismas. Entonces, aquí tenemos dos intervalos, de 0 a 3 metros y de 3 metros a 7 metros. Son dos intervalos perfectamente diferenciados. Miren, para ejemplificar la identificación de intervalos, voy a irme a los ejercicios que eventualmente ustedes van a tener que realizar. Supongamos en la viga 6, ¿cuántos intervalos hay? Hay 3 intervalos. De 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Digamos en la viga 5, ¿cuántos intervalos hay? Hay 4 intervalos.
de 0 a 4, de 4 a 5.5, de 5.5 a 7.5 y de 7.5 a 9. Entonces, así es como hay que identificar los intervalos. Los intervalos, digamos, nos los va a estar dando el mismo ejercicio, porque reitero, son las distancias entre apoyos y en donde hay cargas. ¿Sí queda entendido lo de los intervalos? Sí, profe. Bueno, entonces en el caso que nos ocupa son dos intervalos, reitero, de x, digo, desde 0 hasta 3 y desde 3 a 7. Voy a escribirlos para identificarlos. Entonces, este primer intervalo sería, o se escribiría de esta manera. Entonces, este primer intervalo es en un valor de x mayor a 0 y menor a 3. Y por otro lado, el segundo intervalo es para un valor de x mayor a, aquí me equivoqué, a los 3 metros donde está la carga puntual y menor a 7. Entonces, de esta forma, con estas desigualdades es como se expresan los intervalos en matemáticas. Estos serían intervalos cerrados. Entonces, reitero, el primer intervalo en un valor de x mayor a 0 y menor a 3. Y en el segundo, un valor de x mayor a 3 y menor de 7. Entonces, recapitulando sobre lo que dice acá el enunciado. Se debe elegir un posible intervalo en el que se perciba que se encuentra la deflexión máxima. Yo les preguntaría a ustedes, ¿en cuál de los dos intervalos piensan ustedes que está la deflexión máxima? ¿En el primer intervalo que va de 0 a 3 o en el segundo intervalo que va de 3 a 7? En el Pienso con el primero. 3 a 7, ¿no? En el de 3 a 7. Y no sé, pero me parece que alcancé a escuchar que alguien tal vez infería que en el primer intervalo. No importa, como es el ejemplo y como es la primera aproximación que ustedes tienen con el cálculo de deflexiones, es muy factible que nos equivoquemos a la hora de hacer esa percepción, incluso con vigas más sofisticadas. Para mí mismo es difícil poder hacer esa percepción. Sin embargo, cuando tengamos claridad sobre en cuál intervalo está, solamente nos vamos sobre ese. Si por alguna razón nos equivocamos, el mismo resultado que obtengamos nos va a decir si acertamos o no acertamos en la elección del intervalo que seleccionamos. Ahora bien, ¿por qué es importante los intervalos? Ahorita va la explicación. Antes voy a leer la segunda viñeta. Bueno, una vez que ya seleccionamos el intervalo en el cual creemos que está la deflexión máxima, dice aquí, a continuación, tomando la ecuación de la deformación angular. Entonces, cuando estemos calculando el lugar de la deflexión máxima, tenemos que usar esta ecuación. Aquí les añadí un esquema en el que hago una explicación del por qué es así, pero voy a prescindir de ella y sencillamente me voy a ir a los cálculos, con el afán de no confundirlos y hacer más densa la explicación de esta clase. Bueno, entonces, voy a subrayar, dice aquí, ecuación de la deformación angular. Entonces, cuando estemos calculando la flecha máxima, vamos a tomar la ecuación de la deformación angular y la vamos a igualar a 0. Y dice aquí entre paréntesis, tomando únicamente los términos que le correspondan al intervalo seleccionado. Bien, regresemos a los intervalos. Decíamos que tenemos dos intervalos. Voy a moverlos para acá. Supongamos que nosotros creemos
que la deflexión va a estar en el primer intervalo. Entonces, dice ahí el enunciado que hay que tomar la ecuación de la deformación angular e igualarla a 0. Ahora bien, el hecho de haber definido un intervalo es para saber cuáles términos son los que vamos a utilizar al momento de igualar a 0 esa ecuación. No tenemos que tomar todos los términos, sino solamente aquellos que le correspondan al intervalo. Vamos comenzando. Acá no hay que perder de vista que para el primer intervalo el valor de x va a ser mayor a 0, pero menor a 3. Veamos el primer término de esta ecuación de la deformación angular, el 642.86. ¿Lo tendría que escribir en el primer intervalo? Bueno, acá respondiendo un poco a la pregunta, siempre que tengamos una x sin tenerle que restar nada, es decir, sin paréntesis angulares, esos términos, o en su defecto los que no tengan x, esos entran en todos los intervalos. Entonces, si la x no está con paréntesis angulares o el término no posee una x, entran en todos los intervalos. ¿Sí queda entendido? Sí. Sí. Muy bien, entonces recapitulo sobre la pregunta. 642.86 x al cuadrado es un término que entra en el primer intervalo. Sí entra. Sí. Así es, sí entra. ¿Por qué razón? Porque la x no está con paréntesis angulares. Listo. Ahora bien, el segundo término lo tengo que escribir en el primer intervalo. Acá quiero hacer hincapié. Estoy buscando un valor de x menor a 3. Entonces, analicemos este segundo término y pensemos, ¿entra o lo tengo que escribir en el primer intervalo? ¿Qué opinan? No, No, ¿por qué razón? porque no es menor a 3. Bueno, va un poco con eso. Acá pensemos en que estoy buscando un valor de x menor a 3. Eso significa que para cualquier valor de x menor a este 3, la cantidad adentro de este paréntesis angular me va a dar con signo negativo. Y al darme con signo negativo, no entra en el primer intervalo. Por esa razón no hay que escribirlo. ¿Por qué? Porque la cantidad que va a resultar dentro del paréntesis angular va a dar negativa. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Y luego finalmente el C1. Como no tiene X, pues entra en todos los intervalos, incluyendo el primer intervalo. Solamente que hay que darlo de alta con su signo y valor correcto. En el caso que nos ocupa, Cx fue igual a menos 7071.64. $7,071.64. Muy bien. Y dice entonces que esta ecuación de la deformación angular hay que igualarla a 0. Y así quedaría entonces la ecuación si es que yo percibo que la deflexión está en el primer intervalo. Así es como quedaría entonces esta igualación que tengo que hacer de esta ecuación prescindiendo del segundo término. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Muy bien, ahora vayamos con el segundo intervalo. Entonces, para aquellos que perciban que quedó en el segundo intervalo, veamos qué términos entran. ¿El primero entra, sí o no? El primero sí. Muy bien, y sencillamente porque la X no tiene paréntesis angulares. ¿El segundo término entra o no entra?
No. Bueno, en este caso sí entra, porque ahora estoy buscando un Eso valor de es- x mayor a 3. Así Y el es. solo hecho de que este sea mayor, ya me va a dar aquí adentro del paréntesis angular una cantidad positiva. Y al ser la cantidad positiva, sí existe ese término y sí tengo que usarlo. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, y finalmente el último término, pues también entra porque no tiene x, que es el valor de C1, que es menos 7071.64, igualarla a 0. A 0. Entonces, es muy diferente si yo selecciono el intervalo 1 que el segundo intervalo. Y hablando en esta liga que solamente tiene 2 intervalos, si tuviera más intervalos, pues por cada intervalo diferente son diferentes los términos que tengo que estar considerando de la ecuación de la deformación angular al momento de igualarla a 0. Entonces, de ahí la importancia de seleccionar uno de los 2 intervalos para saber cuáles y cuántos términos de la ecuación de la deformación angular vamos a usar. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Como es el ejemplo, yo voy a resolverlo en los 2 intervalos para analizar las cantidades que obtenemos al respecto. Bueno, aquí hablo acerca de los intervalos, ya los definimos, ya no voy a ahondar más al respecto. Sencillamente me voy a ir aquí a la explicación. Suponiendo que x quedó en el primer intervalo, es decir, de 0 a 3. ¿Cuáles términos hay que usar? Estos que acabamos de dar de alta hace un momento, que son estos que reproduzco aquí en esta parte. Entonces, esta ecuación hay que resolverla y hay que despejar para x. Ese valor de x es el lugar de la deflexión máxima, o al menos así lo que tenemos que interpretar, siempre y cuando sea el resultado correcto. ¿Cómo saber si es el correcto? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, tenemos esta ecuación. De esta ecuación que se les llama incompleta mixta, hay que despejar para x. El despeje no tiene ningún chiste. Este menos 7071 que está restando va a pasar sumando del otro lado de la igualdad. El 642.86 que está multiplicando a la x cuadrada va a pasar dividiendo, tal como lo estoy mostrando aquí en esta parte. Entonces este pasa positivo, este pasa dividiendo. Y finalmente, para poderle quitar el exponente cuadrado a la x, tenemos que despejarlo como una raíz cuadrada. Y de ahí surge entonces este despeje. Se efectúa la operación, raíz cuadrada de 7071.64 entre 642.86, va a dar igual a 3.32 metros. Yo les preguntaría, ¿este valor es el valor que estoy buscando? Si no, ¿y por qué? Yo opino que no, porque rebasa el límite que sería, bueno, que sería 3, ¿no? Así es, efectivamente. Así como lo plantea su compañero, está bien razonado, bien argumentado. Recuerden que aquí estamos en intervalo de x como límite máximo igual a 3. Aquí nos dio igual a 3.32. Significa que este valor no es el correcto. Y lo que es más importante, que la deflexión máxima no quedó en el primer intervalo. El mismo número me está diciendo, me está indicando, me está sugiriendo que como no, el resultado no está dentro del intervalo, significa que en ese intervalo no está la deflexión máxima. Entonces así es como hay que interpretar ese valor. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora nos pasamos al segundo intervalo. Bueno, aquí hago la explicación. Como el valor obtenido rebasa los límites del intervalo, es decir, el valor de este 3 que teníamos como límite máximo, la conclusión es que el lugar de la deflexión máxima no está en esta porción de la viga. Luego entonces analizamos la segunda porción, el segundo intervalo.
Bueno, veamos el segundo intervalo. Ya hace un momento definimos la ecuación que vamos a usar, que es esta de aquí. Como aquí el razonamiento es de que ya todos los términos los vamos a usar, todos los que están en esta ecuación, entonces hago la sustitución del paréntesis angular por paréntesis normales, pero igual si lo dejan angular no hay ningún inconveniente para que no les cause confusión. Entonces esta ecuación que aquí estoy planteando es la misma que obtuvimos hace un momento cuando analizábamos el segundo intervalo, es decir, esta de acá. Es exactamente la misma, la que obtuvimos juntos. Y la tenemos que igualar a 0 porque ese es el procedimiento que hay que hacer cuando estamos investigando el lugar de la deflexión máxima. Bien, a diferencia de la anterior ecuación, que fue una ecuación muy sencilla de resolver, esta ya no está, digamos, tan directa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Desarrollar aquí el binomio al cuadrado. Entonces, es lo que hago en esta segunda línea. Si observan aquí estas cantidades que no les estoy haciendo nada, las paso exactamente igual. El menos 7071.64, pues lo paso igual. Incluso este coeficiente, pues lo paso igual. Lo único que estoy haciendo es desarrollar el binomio al cuadrado, es decir, esto que aparece aquí. Y entonces aplicamos la regla del binomio al cuadrado, que establece que es el cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo, 3 por 1, 3 por 2, 6x, más el cuadrado del segundo, que sería 3 por 3, 9. Entonces aquí lo único que hice, reitero, en esta segunda línea fue desarrollar el binomio. ¿Qué es lo que sigue? Y esto ya solamente es un procedimiento algebraico, ¿eh? Lo que sigue, según nos marca el álgebra, es eliminar estos paréntesis. ¿Cómo los eliminamos? Multiplicándolos por el coeficiente que queda acá afuera. Eso significa que sobre estas cantidades tampoco estoy haciendo ninguna operación, entonces las sigo pasando igual. Y aquí sí lo que hago es efectuar la operación. Aquí decía que había desarrollado el binomio. Y acá efectúo la operación. ¿Qué operación? Pues las operaciones indicadas. Es decir, multiplicar el 1125 por cada uno de los términos que están adentro del paréntesis. Entonces, menos por más, menos 1125 por x al cuadrado, pues 1125x cuadrada. Menos por menos, más 1125 por 6x va a dar 6750x. Y finalmente menos por más menos, 1125 por 10.125, digo por 9 va a dar 10.125. Entonces lo único que hice aquí fue eliminar el paréntesis multiplicándolo por el coeficiente que estaba fuera de él. Ya casi para terminar lo que tenemos que hacer es sumar términos semejantes, es decir, sumar todos los términos que tengan x cuadrada, todos los términos que tengan x y todos los términos que no tengan x. Los que tienen x cuadrada son estos dos iniciales, hacemos la suma algebraica, 642.86 menos 1125 va a dar seguramente la cantidad que tengo aquí, menos 482.14 x al cuadrado. Este pasa directo porque no tiene con qué sumarse, es la única cantidad que tiene x. Y finalmente, el menos 10.125 lo sumamos algebraicamente con menos 7071.64 y va a dar menos 17.196.64. Bueno, todo esto fue un procedimiento algebraico. ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? Pues resolver esta ecuación. Si observan, es una ecuación de segundo grado y es una ecuación completa. Y aquí lo que procede a hacer es, me parece a mí lo más sencillo, a pesar de que hay muchos métodos para resolver ecuaciones de segundo grado, es optar por la fórmula general. La fórmula general que dice lo siguiente, se los voy a escribir, a ver, de este lado. La fórmula general que establece bueno, aquí voy a tener algunas limitaciones, pero voy a intentar de hacerme entender. Bueno, más o menos así. Establece lo siguiente, que la x es igual a menos b, más o menos, de hecho aquí es más, menos,
es decir, lo tenemos que hacer con el signo más y luego con el signo menos, la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, y todo eso entre 2a. Bueno, en donde a es el coeficiente del término que está al cuadrado, este sería a, con todo y signo, es decir, sería menos 482.14. B sería el coeficiente del término que tiene x con todo y signo, es decir, sería más 6.750. Y C es el término independiente con todo y signo, es decir, sería menos 17.196.64. Bueno, yo aquí hago la sustitución correspondiente. Y entonces es menos B, es decir, menos 6.750 más menos, les decía yo, raíz cuadrada de B al cuadrado, este es el valor B, menos 4, ese 4 es por fórmula, por A, que es igual a menos 482.14, y luego por C, que es menos 17.196.64. Y todo eso entre 2 por A, es decir, 2 por menos 482.14. Hay que resolver esa operación tanto con el signo más inicialmente y después con el signo menos. Y vamos a obtener entonces dos raíces. Es decir, dos resultados para x, uno con el signo más, reitero, y otro con el signo menos. Uno es igual a 3.34 y el otro es igual a 10.65. ¿Cuál de los dos es el correcto y por qué? Yo creo que es el X1 porque ya está dentro de, es menor de 7 y mayor que 3. Se encontraría dentro del segundo apartado de la viga. Muy bien, efectivamente. Este es el valor correcto. ¿Por qué razón? Por lo que dice su compañero acertadamente. Porque este valor está dentro del intervalo que estamos analizando. Incluso yendo más lejos, esta viga nada más mide 7 metros. Entonces el 10.35 no tiene ningún sentido porque ya en esa distancia pues ya no hay viga. Entonces, en efecto, el primero es el correcto y hay que tomar en cuenta. Aquí hago esa explicación. Pongo aquí de ambos valores obtenidos para x, se selecciona aquel que sea el razonablemente más adecuado para el contexto del ejercicio. En este caso, x igual a 3.34 metros, ya que ese valor está dentro del intervalo que se analiza. Además de que el valor x igual a 10.65 metros, rebasa la longitud de la viga de que se dispone. Así, la coordenada en la que se localiza la deflexión máxima de esta viga es en x igual a 3.34. Bien, entonces ese es el valor que estábamos buscando. Regresando a cuando hice la pregunta inicial, en dónde queda la deformación máxima, la deflexión máxima, su compañero inicialmente decía en dónde está la carga puntual. Pues si se fijan, no, lo rebasó un poquito, ¿verdad? En el otro grupo me decían a la mitad, y si se fijan tampoco quedó a la mitad, quedó en 3.34. Bueno, esto hay que hacerlo siempre porque pues, va a estar bien difícil saber exactamente en qué punto está la deflexión máxima. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o todo va bien? No, profe, todo bien, gracias. Todo bien, profe. Gracias. Ok, bueno, ya estamos terminando el ejercicio, ¿eh? Bueno, deflexión máxima. Ya como último paso, finalmente vamos a calcular lo que nos está solicitando el ejercicio. Recapitulando, el ejercicio nos está pidiendo calcular la deflexión máxima. Tuvimos que pasar por todos estos pasos para poder llegar a esta última etapa. Bueno, ya definimos entonces que la deflexión máxima va a estar en 3.34, es decir, este valor que aquí obtuvimos. Entonces ese aquí lo estoy dando de alta como para saber. En este paso voy a calcular la deformación máxima que quedó en 3.34, como para hacer énfasis en ese sentido. Entonces para la deflexión máxima debemos tomar la ecuación de la deformación, de la deflexión. Es decir, esta. Si voy a calcular la deflexión, pues tengo que usar esta ecuación.
establece lo siguiente. Voy a transcribirla y ahorita vemos en la operación qué es lo que tenemos que usar y qué no. Ahí no estoy poniendo C1, estoy poniendo su valor al que fue igual, el 7071.64. Y el valor de C2 ya no lo voy a escribir. Aquí nomás lo estoy volviendo a escribir para poderla llevar al último paso y estar en posición de usarla. Veamos de estos términos cuáles sí tenemos que usar y cuáles no. Yo les preguntaría, esta es la ecuación de la deflexión. El primer término, el de 214.29x al cubo, ¿lo tengo que usar para calcular la deflexión? Sí, porque la variable no está entre paréntesis. De acuerdo, muy bien. Sí, porque la variable no está entre paréntesis. El segundo término, el menos 375x menos 3 al cubo, ¿lo tengo que usar? Sí, porque x es mayor a 3. De acuerdo, muy bien. En este caso igual a 3.34. Y como es mayor este 3, pues va a dar una cantidad positiva dentro del paréntesis angular. Luego entonces sí lo tenemos que usar. Y el último término pues también lo tenemos que usar por la razón que comentó su compañero al principio, porque esta x tampoco está entre paréntesis angulares. Luego entonces sí entra en la ecuación. Y es lo que hago aquí. Entonces, bueno, lo que hago aquí, lo que va a aparecer es la sustitución. Es decir, va a ser esta ecuación con las x debidamente sustituidos por el 3.34 encontrado. Bueno, aquí dice, el valor de x obtenido en el paso anterior se sustituye en la ecuación de la deformación lineal, es decir, de la deflexión, para así calcular el valor de la deflexión máxima. Aquí entonces lo pueden sustituir, esta leyenda, por deflexión, para no causarles confusión. En la ecuación de la deflexión, para así calcular el valor de la deflexión máxima. Bien, entonces esta es la ecuación que vamos a usar. Y aquí sustituyo sencillamente los valores. Pongo y ya no solamente le pongo y, le pongo el subíndice max, que significa el máximo valor. Entonces 214.29 y en vez de x pongo el valor que obtuvimos, el 3.34. Y luego menos 375, 3.34, menos este valor al cubo. Al ser el 3.34 mayor a 3, pues va a dar positivo. Ya lo habíamos argumentado, por eso sí lo estamos usando. Y finalmente menos 7071.64 por x, que es igual a 3.34. Entonces aquí sencillamente estoy sustituyendo los valores de x en la ecuación de la deflexión. Entonces esto lo meten en su calculadora y les va a dar un resultado igual a menos 15.649.63 kilogramos metro cúbico. Estas unidades siempre van a ser así que por esto no se preocupen. Ustedes nada más preocúpense por obtener este cálculo acertadamente. Bien, entonces, ese es el valor de y máxima. Como el único valor que me interesa es el de y máxima, entonces hacemos el despeje. El y está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo a este valor, al 15.649.63. Y es lo que hago aquí a continuación. Y máxima es igual a
menos 15.649.63 kilogramos metro cúbico entre el EI que estaba multiplicando y pasa dividiendo. Y ahora lo que hay que hacer es sustituir el valor del EI que obtuvimos en el paso preliminar, que fue igual a 488.238.55. Entonces lo sustituimos y queda de esta manera, ¿no? Hacemos la división. Por cierto, cuando hacemos la división, los kilogramos se van con estos kilogramos que tengo acá. Al hacer el cociente de metros cúbicos entre metros al cuadrado, este se elimina y a este 3 le resto estos dos y nada más me va a quedar en metros, metros a la 1, por llamarle de alguna forma. Se efectúa entonces la división y va a dar igual a menos entre más menos 0.0321 metros. Aquí yo sugiero que esta cantidad, a pesar de que ya es un resultado final, la multipliquemos por 100 para convertirlo en centímetros, porque si alguien me dice a mí, ¿sabes qué? La deflexión de esa viga va a ser igual a menos 0.0321 metros. Pues como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Para darle un poco más de sentido, lo que les sugiero, y espero que así lo hagan, es que multipliquen ese resultado a su vez por 100 para poderlo convertir en centímetros. Y va a dar entonces igual a menos 3.21 centímetros. Y ya si alguien me dice la deflexión de esa viga es igual a menos 3.21 centímetros, ya me estoy dando una idea, ¿verdad? El signo menos significa que se va a deflexionar hacia abajo. Y 3.21 pues ya nos da una idea clara mentalmente de lo que se va a deformar, ¿no? Y ese sería entonces el resultado. Y finalmente lo damos de alta. Por lo tanto, entonces, la deflexión máxima es igual a menos 3.21 centímetros. Y con esto entonces se concluye el ejemplo.